De acuerdo con las estadísticas suministradas por el Observatorio Colombiano para las Mujeres, que coordina la Presidencia de la República, revelaron que entre los meses de marzo y abril del año 2019, en la capital colombiana, en Bogotá, hubo 2.209 llamadas a la línea de emergencia reportando casos de violencia intrafamiliar. No solamente llegando a señalar que era la situación que se presentaba hacia un maltrato hacia la mujer específicamente, sino también hacia los hombres, hacia los niños, pero con una mayor incidencia en las mujeres. En el promedio se recibieron diariamente 181 llamadas denunciando algún tipo de maltrato. Pero entre el 20 de marzo y el 13 de abril del presente año, la misma línea recibió 11.792 llamadas y mensajes. Entre el 1 y 19 de marzo se recibieron 3.446. ¿Esto qué quiere decir? Que antes del confinamiento la cifra diaria se mantuvo. La denuncia a través de la línea telefónica y de chat, los mensajes. Una vez se decretó el aislamiento en la capital, este número aumentó a 471 denuncias por día, en particular a las mujeres quienes pedían ayuda. Terrible. Muy terrible, una cifra alarmante. Ante esto, pues, ¿qué se pide? Que se haga justicia y es lo más correcto. Ante la situación que se vive, lo más correcto es que cada quien responda por sus actos, que cada quien dé la cara frente a todos estos hechos. Pero queremos ir un poco más allá del tema, porque aquí, de acuerdo con el tema, es la culpa no es mía. ¿Por qué hablamos de que la culpa no es mía? Muchas veces nos escudamos en que yo actué de cierta manera porque fui provocado o fue provocada. Entonces tratamos de una manera irresponsable buscar quién responda por estos actos o por estas situaciones que de palabras pudo haber pasado a maltratos y como lo reconocen hoy en día las autoridades competentes en el tema, que llegan a decir que la violencia de género, psicológica, violencia intrafamiliar, violencia financiera, una serie de cosas que de pronto desconocemos que de una forma u otra sí son violencia. Pero el caso no es que nos quedemos aquí analizando esto, porque la víctima puede ser tanto ella como puede ser él. Se busca ayuda. Quien lo desea así, muchos no, muchos se callan. ¿Quién es el responsable entonces si se ha enfrentado, si hay una pelea, si hay una discusión, si hay maltrato? ¿Quién responde frente a esto? Cualquiera diría el maltratador. El victimario es el que debe responder. Pero separemos estos casos. ¿Por qué se da esto? ¿Acaso el victimario, cuando es sancionado severamente por la ley, va a cambiar? Claro, puede reflexionar, pero su conducta puede ser la misma. ¿O tú qué opinas? Sí, es realmente, siempre para pelear se necesitan dos, para tener una discusión se necesitan dos, entonces hay culpa de los dos. La culpa puede ser de los dos, como lo estamos señalando, pero, vuelvo y digo, vamos un poco más allá. ¿La persona maltratada va a seguir recibiendo maltrato? ¿O se va a revelar en una postura feminista o machista y decir, no, venga, yo me igualo y vamos aquí a responder de esta manera? Entonces, ¿cómo hacemos? Si la ley no me protege, entonces armémonos todos y protejámonos unos con otros. ¿Cómo vamos a vencer eso? ¿Cómo vamos a responder? Por eso hemos titulado este tema, la culpa no es mía. Entonces, ¿de quién es la culpa ante esta situación? ¿Del victimario o de la víctima? Podemos encontrar los responsables. Esto lo hemos hablado con anterioridad respecto de estas cosas, respecto de estos temas. Hemos dicho qué pasa cuando una persona verdaderamente se deja maltratar y cuando el otro empieza también a ser maltratador. ¿Qué pasó? Revisemos algunos conceptos filosóficos respecto de esto.
quiero que analicemos un poco más a profundidad el tema para darnos cuenta quién debe asumir la responsabilidad, quién debe asumir la culpa de las cosas y quién debe responder frente a esto. Claro, la ley señala lo pertinente. Si hizo un daño, sea responsable y bueno, sea sancionado. Pero con la sanción va a cambiar. En su postura natural, va a dejar de ser lo que es. Tales de Mileto decía lo siguiente: las cosas más difíciles, o dentro de las cosas más difíciles en particular, está la de conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. O sea, en otras palabras, es difícil reflexionar y hacer un análisis respecto de nosotros mismos. No nos detenemos a conocernos porque simplemente es fácil ver el defecto, la falla del otro, el que me ofendió, el que me maltrató, y por eso fui provocado y reaccioné. Hubo un detonante que me llevó a actuar de esta manera, por eso procedí de esta forma. C.G. Jung decía lo siguiente: la razón para el mal en el mundo es que la gente no es capaz de contar sus historias. O sea, la gente no es capaz como ser humano de reconocer que falla, se le dificulta reconocer que está cometiendo un error. Es que es difícil, ¿no? De todas maneras, nos cuesta mucho, es difícil reconocer cuando no se tiene un corazón de pronto dispuesto para el cambio, cuesta. Has dicho una parte muy clave. Es muy difícil. Quiero que vayamos a ese punto de dificultad. Vamos desglosando esto. Douglas Preston dijo lo siguiente en estos análisis filosóficos: todos tenemos un monstruo dentro. Pero ¿un monstruo de qué manera? La diferencia es de grado, o sea, es de nivel, no de especie. ¿Por qué el hombre se le dificulta razonar frente a una situación crítica, frente a un momento de conflicto, frente a un estado de crisis? Se le dificulta reaccionar. Por eso algunos dicen: tome decisiones con cabeza fría, no actúe con la cabeza acalorada, porque puede cometer un error. El hombre o la mujer impulsiva cometen errores. ¿Por qué? Porque no se piensa y se puede llegar a reaccionar como un animal. Estos conceptos coinciden que la naturaleza humana es mala, es imperfecta. Sin decir lo que decía Aristóteles y los que decían algunos expertos en filosofía, Nietzsche, hablando de estos temas que verdaderamente nos asombran un poco. Los psicólogos recomiendan que para crecer y para ser felices como personas es necesario tener 3 o 4 aspectos relevantes. El primero de ellos, el autoconocimiento. El segundo, el autocontrol. El cuarto, la empatía. El tercero, la empatía. El cuarto, comprender. El autoconocimiento es dejar las cosas del pasado que me afectaron, usarlas como experiencias y anteponerme a ellas. Es aquí donde podemos analizar entonces si coinciden ellos que la naturaleza humana es mala. Entonces todo lo que el hombre ha venido haciendo es repetir algunas historias, que ya lo hemos dicho en algunas oportunidades, que inconscientemente en un 45% las vamos a hacer. Si yo fui maltratado, obviamente voy a maltratar. Si inconscientemente vi que el maltrato era lo normal, pues la mujer lo puede aceptar. Porque si de pronto ella tiene un beneficio y verdaderamente llega a amar, entonces ella, por amor, soporta el maltrato. Pero no es lo correcto. Entonces, ellos dicen que el autoconocimiento, ¿qué tanto nos conocemos a nosotros mismos? ¿Qué tanto sabemos de cómo actuamos, de cómo nos comportamos, de qué estamos formados, nuestra cultura y más la santanderiana? Se habla de los matriarcados y aún las madres influyen en las hijas. No, mijita, eso no se la deje montar. Sí. No, mijita, eso aquí así, eso tan pronto. La patada más bajita es a la nuca. Y tomamos estos comportamientos de acuerdo con los matriarcados y muchas veces
también en las partes autoritarias expuestas por papá, porque así hablaba mi papá, así gritaba. Inconscientemente de niños hemos obedecido a unos patrones de conducta, a unos estereotipos y prototipos que venimos desarrollándolos. Y muchas veces no queremos parecernos a ellos y terminamos pareciéndonos a ellos. Pienso que esa parte siempre es muy evidente, ¿no? Se repiten muchas historias. Lo que tú acabas de decir, creo que todas las familias, todas, yo diría, que tienden a hacer eso, a repetir esos patrones de conducta que vieron. Papá o mamá. Sí, exacto. O en un líder significativo. También. Y esto sin duda alguna, pues está haciendo un daño tremendo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no identificamos qué fue lo que pasó. Y el objetivo principal no es que de pronto hagamos como una regresión. Nada de esto, nada de esto. Es simplemente entender y mirar dónde fue, qué fue lo que sucedió y qué debemos hacer entonces. Porque ¿cómo lo supero? El pasado no me puede gobernar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Sembrando para un futuro, pero ¿de qué manera? Con todo lo que se dio en un pasado, vivo un presente difícil. ¿Y qué voy a cosechar? ¿Qué legado voy a dejar? Algo para que reflexionemos. ¿Qué tanto nos conocemos? Hacemos ese autoconocimiento? ¿Cómo me comporto? ¿Cuál es mi estado? ¿Me detengo a hacer un análisis concienzudo? ¿O me dejo simplemente llevar por los impulsos? Que es aquí donde vamos al otro punto bien valioso. El autocontrol. Ante una situación emocional. Las emociones no son malas ni buenas. Porque yo me puedo enojar, pero también me puedo alegrar. Una persona se puede morir de la rabia como también se puede morir de la alegría. Entonces las emociones no son buenas o malas. ¿Cómo hago que ellas trabajen en favor mío? Es aquí donde yo debo pensar antes de actuar, porque cuando alguien nos sorprende y nos trata mal, nos embiste o nos dice algo que nos incomoda, que verdaderamente detestamos algún comportamiento, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos allí? O simplemente dejo que también así ese patrón de conducta que inconscientemente cuando me veo en una situación relacionada en un presente y el pasado, automáticamente se evoca, porque eso pasa, se viene desde allá, desde ese inconsciente, desde ese banco de datos que tiene mucha información y lo traigo automáticamente a ese presente y puede afectar. Y ¡pum! Estallamos. Y es que cosas que nos afectan en el presente son cosas que traemos del pasado, lastimosamente. Infortunadamente. ¿Cómo reaccionamos? Y peor aún si no nos conocemos. Menos si no tenemos control de nosotros mismos. ¿Cómo lo hacemos? Lo tercero es algo de lo cual hemos venido hablando constantemente desde todo punto de vista. Lo hemos destacado en las conferencias de liderazgo, en las conferencias de pareja, de familia. Lo hemos dicho todo el tiempo. Todo este tipo de cosas. Es la empatía. Hoy en día, creo que nos falta mucho ser empáticos. Y es tener esa conexión con las personas. Cada vez que yo doy el lugar a una persona, estoy ganando. Cada vez que yo degrado a la persona, porque si no me conozco a mí, ¿cómo voy a conocer a otra persona? Cada vez que la degrado, estoy perdiendo. Bueno, amor, ¿qué es empatía? Empatía es ponerse en el lugar del otro. Así de sencillo. Hay un psicólogo reconocido en el mundo entero que fue el que revolucionó la famosa inteligencia emocional. Y dice que la empatía es ponerse en los zapatos del otro. David Goleman. Dice, es así de sencillo, colocarse en los zapatos del otro. Entonces yo me coloco en los zapatos del otro cuando verdaderamente hay una situación un poco compleja. Si hablamos de una relación de pareja, antes de yo ir a hacer un reclamo, antes de pronto de proceder de una manera incómoda, me pongo yo en los zapatos de la otra persona o esa persona se pone en mis zapatos. No hay
autocontrol, no hay autoconocimiento y automáticamente se genera un conflicto. Y si no hay esa empatía, obviamente las emociones empiezan a alterarse y pasan a otro plano, porque ya se convierte en un sentimiento y ese sentimiento hace que persista ese dolor en mi ser que me lleva a reaccionar. El accionar generó un reaccionar que va a afectar la relación. Pero la cosa es un poco más compleja. El cuarto punto que destacan los expertos es poder comprender. Pero una persona que verdaderamente tiene autocontrol, tiene un autoconocimiento, que tiene empatía, es una persona que se da el lugar. Y quien se da el lugar es una persona que se valora a sí misma, que se respeta a sí misma, que se ama a sí misma. Mire, ¿por qué estamos tratando esto? Porque en muchas oportunidades nos escriben, nos llaman, nos dicen, venga, queremos saber quién asume la responsabilidad cuando hay una discusión de pareja y cuando muchas veces se llega al maltrato. Porque es que hablamos de que si hay un hombre que cometió un error, maltrató a su esposa, maltrató a su pareja, entró en violencia de género en este caso. Y cuando hablo de violencia de género, acuérdense que no habla solo de las mujeres, también habla de los hombres. Entonces, ¿por qué hay hombres maltratados? Entonces, aquí, ¿qué pasa con esto? No se paga solamente con el arresto, no se paga con la sanción de acuerdo con la ley, sino también se paga con una situación en la experiencia vivida. La persona queda marcada y seguirá marcada. Y si hay una separación, hay un divorcio, cuando establezca una relación de pareja, se va a repetir. ¿Por qué? Porque no se da el lugar, porque no se valora, porque no se ama a sí mismo. Una persona que se ama a sí mismo, lo que hoy en día los psicólogos llaman el amor propio, ese amor propio, sin duda alguna, no es algo nuevo. Porque si yo verdaderamente entiendo que el Ser Supremo, nuestro Padre Eterno, nos creó, es porque nos amó. Y todo ser humano nace con la intención de amar y ser amado. O sea, en su corazón tiene amor, pero la primera persona que debe amar es a sí mismo. Si yo me amo a sí mismo, sin duda alguna voy a amar a la persona que está conmigo. Y en esto le demuestro a Dios que yo lo amo a Él. ¿Por qué? Porque también en un entorno social me puedo desenvolver y puedo llegar a amar. Exacto. Mucho que aprender. Jesús dijo, un nuevo mandamiento les doy. Pero ¿cómo así, Señor? ¿Un nuevo mandamiento? Dijo, sí, ustedes ya lo conocen, ya lo saben. Que se amen unos a otros. Y muchos lo han malinterpretado en este tipo de amor. Porque amor es dar. Pero cuando hablamos de una relación, de una cercanía, de una interacción, de tener la oportunidad de compartir en esa interrelación personal, es amar, es dar. Amar es dar un poco más allá. Lucas lo destacaba de lo que decía Jesús. Si usted ama, debe amar hasta aquella persona que te odia. Porque el problema, listo, él tiene un problema contigo, tú lo resuelves. El problema es si él persiste odiándote, pero tú te liberas amándolo. Y si puedes hacerle un favor, hazlo. No le niegues el favor. Eso lo dice el Sagrado Libro. Entonces, si yo tengo si yo tengo estas características, el autocontrol, el autoconocimiento, la empatía, viene el comprender. Entonces ahí es donde yo comprendo. ¿Por qué entonces tú estás actuando así? No es que tú no me comprendes, pero ¿cómo si yo no te comprendo? Cuando era un adolescente, adolecía de muchas cosas. Inexperto en muchas cosas. De pronto con una postura un poco más melancólica, porque pensaba que las personas me rechazaban y no me amaban. Y me parecía como absurdo que el mundo era malo, que Dios me trajo a esta tierra para que la gente me hiciera daño, entendiendo aún lo que hoy en día sabemos de los expertos en filosofía,
que el hombre por naturaleza es malo. Y si nos damos cuenta, lo que Dios mismo dijo, se arrepintió el mismo Dios de haber creado al hombre. Dice que le dolió su corazón. Si lo dice el Sagrado Libro. Y volviendo al tema personal, entonces yo pensaba que la gente, pues, nadie me quería, nadie me amaba, y como dice la canción, me comí un gusanito, y vivía frustrado emocionalmente y maltratado. Vivía maltratado yo mismo y albergaba eso en mi corazón. Hasta que un día pude entender que esto no se trataba de que me comprendieran. Porque, y me encerré en unos aspectos. ¿Por qué eres así? Porque no me comprenden. Entonces yo dije, pero ¿cómo hago para que la gente me comprenda? Y fue desde ahí donde empecé a prepararme en todos estos temas. Es algo personal que quiero compartirles. Fue porque lo viví. Muchas cosas de las que vivimos son las que compartimos. Porque por experiencia propia. Entonces yo dije, yo tengo que estudiar más acerca del ser. Entender todos los conceptos, pero sobre todo, ¿qué piensa nuestro Padre Eterno de todo esto? Entonces empecé a comprender las personas. Este actúa de una manera impulsiva por esto. Este rechaza a las personas y se cierra por esto. Empecé, y Dios empezó a ayudarme, y empecé a comprender a las demás personas, a darles el lugar y a tener paciencia. Aristóteles decía que la paciencia muchas veces puede ser dura, difícil y puede doler, pero su fruto es delicioso. Qué importante es que podamos entender esto. Quiero que avancemos rápidamente porque el tema es muy importante. ¿Qué dice el concepto bíblico respecto de la naturaleza humana y de los análisis filosóficos y psicológicos? Mire, Pablo en cierta oportunidad hablándole a los romanos, porque los romanos eran en ese entonces personas muy eruditas. Si usted que es una persona ilustrada y quiere más conocimiento acerca del libro sagrado, le recomiendo que se lea Romanos. Habla en un lenguaje diferente, habla en un lenguaje para personas que de pronto dicen, no, a mí me gusta leer y soy más retórico. Sí. Wow, entonces Pablo decía en el capítulo 7, el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Wow. Y yo creo que todos hemos dicho lo que dice Pablo. ¿Por qué hago? ¿Por qué soy así? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué si yo no quiero hacer esto, por qué termino haciéndolo? Entonces Pablo con eso estaba ratificando que, obviamente, la naturaleza humana es mala. Ya va a entender por qué. Usted va a decir, Gerardo, pero ay, está hablando bobadas. No, no estamos hablando bobadas. Y si lo que no quiero, decía Pablo, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, estaba diciendo que si aún hacía lo que de pronto él consideraba como que no era bueno, entonces la ley, o sea, lo que Dios estableció para beneficio del ser humano, es bueno. Es bueno. Las normas que Dios estableció para que el hombre tome un mayor nivel de conciencia y fortalezca su ser interior es bueno. Nos va a equilibrar y obviamente va a estar por encima de todos los conceptos filosóficos y psicológicos. La psicología y la filosofía llegan hasta un punto, pero no llegan hasta Dios. Dios llega hasta nuestro ser interior, por favor. Entonces, seguía diciendo Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Entonces, ¿quién lo está haciendo, Pablo? ¿A quién le va a echar la culpa? Sino al pecado que mora en mí. O sea, a esa naturaleza humana, a eso que llamamos carne, a este cuerpo impulsivo, que él mismo lo llama de la siguiente manera y dice, y yo sé que en mí, esto es mi carne, en esta carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, tengo la intención de hacer las cosas buenas, mi amor, perdóneme, yo quiero ser bueno, le prometo, no le vuelvo a pegar, no la vuelvo a maltratar, no me eche la policía. Ella por amor lo perdona o viceversa. ¿Y qué pasa luego? Vuelve y lo hace. ¿Cuántas mujeres hoy en día no vivieron para contarlo? ¿Cuántos hombres? Que muchas denuncias no se hacen por vergüenza,
Ay, ¿a usted le pega a la mujer? El hombre es hombre que la mujer le pegue, dicen por ahí. Ratifica Pablo porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, esta naturaleza humana, esto con lo que luchan los expertos. Contrólese, tome equilibrio, piense, luego actúe. De eso estaba hablando Pablo. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces lo que tú decías en un principio, es necesario poder reconocer quizás lo que estamos haciendo. Antes del autocontrol, autoconocimiento, de la empatía y del comprender, viene la parte clave que es la que tú dijiste. Reconocer. Yo reconozco que me equivoco. Reconozco que me dejé llevar por los impulsos. Reconozco que no fui inteligente, no pensé, no dejé que mi cerebro se oxigenara ni la sangre bombeara de tal forma que me llevó a actuar en mi naturaleza animal, como lo dice el experto filósofo, que verdaderamente ese concepto me llamó la atención. Douglas Preston. Todos tenemos un monstruo dentro. La diferencia es el grado, en qué nivel está ese monstruo, pero no un grado de especie. Y si nosotros los seres humanos fuimos hechos un nivel mayor que los animales, entonces a veces los animales reflexionan más, aunque los animales no reflexionan, pero andan por intuición, por instinto, entienden un poco más y no actúan de esta manera. En ese instinto para supervivencia y sobrevivencia lo hacen. Y el hombre no entiende. Entonces deja salir ese monstruo, esa fiera, que está en la carne, como dijo Pablo, está en su carne. Dijo, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Como quien dice, venga, esto está tremendo, pero yo más bien me voy a deleitar en ese ser interior, que es el que me permite a mí obrar de la forma correcta y justa. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi carne, en mi humanidad, en mi naturaleza, que se revela contra la ley de mi mente. Escúchese bien. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, pienso en hacer lo bueno, hago lo que me recomendó el psicólogo. Es una lucha entre lo que tú decías, entre lo que yo realmente quiero hacer, es una lucha. Yo quiero hacerlo de esta manera. Pero como dice Pablo, termino haciendo verdaderamente lo que yo no quiero, o sea, todo lo contrario, todo lo que yo había pensado que quería hacer o actuar, lo hice de una manera pero contraria. Inconscientemente todo lo aprendido, bien o mal, porque el inconsciente no define entre las cosas buenas o las cosas malas, simplemente te dice, ay, te tengo una alternativa frente a esa situación, te tengo esta clave, mira, estás en este momento así, aquí está. Entonces Pablo dice, pero yo quiero ser bueno y porque esto sale de mí, esta ley que me gobierna y lucha contra mi mente, contra lo que pienso. Y aún utiliza una expresión muy fuerte, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fuerte. Un cuerpo de muerte. ¿Que dónde lo consiguió el hombre? Si no fue cuando entró el pecado por el mismo hombre, a través de Adán y Eva. Dios les dijo, he puesto delante de ustedes todo y de todo pueden comer menos del árbol del conocimiento del qué, del bien y del mal. Y como dice Pablo que está entre el bien y el mal. Entonces, antes de que le preguntaran a Dios, ¿por qué no podemos comer? Le dijo, porque si comen, mueren. Entonces, esto está expuesto a la muerte. El hombre interior prácticamente empezó a degradarse, a quedar algo pequeñito, ínfimo, y empezó a imponerse esta naturaleza humana, la cual Dios estaba librando al hombre y quería que el hombre estuviese por encima del bien y del mal. Por eso Pablo decía, si yo tuviese todas las riquezas y las reparto y las doy, pero no tengo amor, ¿para qué? De nada me sirve.
Debo estar por encima del bien y del mal. Tú debes ser más que bueno, debes ser más que buena, porque no te vas a ir al mal. Es ahí donde debes tener todas aquellas cosas, reconocer, tener autoconocimiento, autocontrol, empatía y comprender. Pero en ese proceso debe estar que verdaderamente yo debo darme el lugar. ¿Cómo me doy el lugar? Se preguntará usted. El mismo Pablo lo dice cerrando esta parte y me gusta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. O sea, me voy a oponer a esta carne humana, a esta naturaleza, a todo esto que me lleva a estar en pecado y en maldad, y me voy a esforzar porque en mi mente voy a establecer la ley que Dios determinó. Y el que ha cumplido la ley, que fue lo que enseñó Jesús y que lo dijo el apóstol Juan, dijo, ¿usted quiere vivir toda la ley? Sí. Dijo, bueno, entonces, ame al prójimo como a sí mismo. Ahí cumple la ley. Está todo, todo. Una persona que verdaderamente se ama, ama. Y una persona que verdaderamente se ama puede establecer una relación en amor, perdonar, avanzar, no persistir en una emoción, salir de descontrol, tener una acción y generar una reacción y persistir luego en un sentimiento para convertirlo posteriormente en un resentimiento y nunca superarlo. Y sigue diciendo Pablo, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, o sea, me sujeto a ella, más con la carne a la ley del pecado. Pero si yo desde mi ser interior puedo gobernar mi mente, voy a sujetar este pecado, este error, esta naturaleza humana, esta carne que mora en mí, esta carne que me descontrola. Ok, o sea, lo que entiendo o lo que quiero compartir es, en medio de esa lucha tenemos una luz, una salida, que es poder dejar que sea el Espíritu de Dios quien gobierne nuestro ser para poder, digamos así, darle duro a la carne, a esos sentimientos, a ese impulso, a echarle la culpa no es mía. Entonces, es poder dejar que sea a través del Espíritu de Dios que pueda gobernar todas esas cosas después del análisis que tú dices que debemos hacer, ¿sí? En este caso, obviamente, tanto la víctima como el victimario somos responsables. ¿Responsables de qué? O sea, la culpa es mía ahora. Es que tú eres responsable de tu propia vida. Tú persistes en algo si quieres seguir viviendo maltrato o si tú persistes como maltratador o maltratadora. Por favor. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿A quién le echo yo la culpa? Nosotros debemos reconocer que nos equivocamos y que estoy permitiendo que se pasen los límites. Yo no puedo permitir que se pasen los límites, que se vulneren mis derechos. No puedo, no puedo. Pero tampoco puedo violentar los derechos del otro. O sea, es decir, yo exijo que no vulneren los míos, pero yo tampoco debo vulnerar el de la otra persona. Entonces yo soy responsable. O sea, asumo mi culpa, asumo mi parte. Esto no se puede volver a repetir. Lo que está pasando en nuestra nación, que buscan y buscan y buscan y buscan y buscan, establecen líneas de apoyo psicológico. Mire, en esta crisis es lo que hay. A mí me dice usted, ¿por qué no hace eso? Yo estoy dispuesto para servirles a todas las personas, para poderlos orientar y dar una luz, como dices tú, en este momento. ¿Por qué? Porque de lo que tengo, de lo que aprendí, yo fui víctima, yo pasé por muchos procesos. ¿Qué tal si me pongo a llorar por todo lo que me hicieron? O si más bien de todo eso que viví, hago algo, porque no es lo que viví, sino cómo enfrento hoy en día la vida. ¿Qué puedo hacer con todo esto? Con mi corazón hecho pedazos,
Lo único que yo llegué y lo cogí, armé ese rompecabezas, me paré ahí, Dios me dijo, te quitaré ese corazón de piedra y te voy a dar un corazón sensible. Ah, gracias Dios. Verdaderamente tú diste donde era. Entonces, la ciencia siempre tiende a que el hombre gobierne su cuerpo desde la mente. Tú puedes, vamos, y sí, hay algo de sabiduría, y hay algo de capacidad, templanza. Pero el deseo de Dios es que el hombre pueda dejarse guiar para que pueda gobernarse desde su ser interior, donde está el espíritu, alma y cuerpo, donde está la esencia de la vida, donde está lo inmenso que Él puso en mí, las emociones, donde yo pueda controlar mis emociones. ¿Por qué? Porque su espíritu, su vida está en mí. Él puso su aliento en mí, insufló, sopló en mi vida. Entonces, la sangre que va por todo mi cuerpo irriga vida, tiene oxígeno, permite que se oxigene el cerebro. Oiga, tan curioso, ¿no? Cuando estamos molestos, el cerebro no se oxigena. Porque Dios permite que se oxigene. Pues, Dios no quiere que estemos en acaloramientos todo el tiempo para estar discutiendo. Es más, la misma Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Porque cuando nos airamos es un impulso. Pero resulta de que el aire es un mecanismo de respuesta para poderle dar un manejo exacto frente a las situaciones. O yo puedo rebelarme en una situación, pero tengo que sacar ventaja de esa situación, si no estoy perdiendo. Yo pienso también que de la única forma que nosotros vamos a permitir que todas esas luchas que obviamente se viven y todos los días, porque no es fácil, también podemos acudir a la mejor, ¿cómo se dice?, instrumento, la mejor método que nos va a ayudar a fortalecernos en medio de todas esas debilidades, porque si vamos a mirarlo de una forma espiritual, son debilidades, son luchas, que puede ser que todos los días sea esa constante lucha y no vemos ese resultado que de repente yo quiero tener para darlo, puede ser a mi pareja o con las personas con quien yo estoy, porque es que la culpa no se trata solamente de la pareja, sino en una relación o en un ámbito laboral, familiar surgen muchas dificultades y muchas luchas también, el soportar muchas cosas. Es poder de la manera que tú puedas acercarte a Dios, cerrar la puerta como nos enseñó Jesús y ser honestos con Dios, porque realmente a la final es esa relación que yo puedo tener con Dios y reconocer delante de Él, obviamente, todas mis debilidades. Sé que la oración me va a fortalecer tanto que si yo lo hago y la otra persona, bien sea mi esposo o la persona con quien yo lucho o las personas con quien yo lucho, los compañeros, si cada uno lo hiciéramos de esa forma, a término personal, a través de la oración, de reconocer, de lo que tú decías, de retroexaminarse o examinarse internamente, vamos a poder fortalecernos tanto que ya no voy a mirar si cambió mi vecino, mi vecina, mi esposo, mi esposa, sino si yo lo hago y si cada uno lo hacemos de manera individual, orando, reflexionando, pidiéndole a Dios que nos dé esa capacidad de poder dominar nuestros miembros, nuestra boca, todo nuestro ser, es la única forma que vamos a poder vencerlo, porque no es fácil. La lucha diaria no es fácil, ¿sí? Puede ser que a mucha gente el hecho de solamente tomar una decisión, de analizarse, lo pueda lograr, pero de repente hay otra que lucha todo el tiempo. Y yo pienso que es a través de esa comunicación que tenga con Dios, que sé que Dios lo va a fortalecer y le va a dar la capacidad de dominar esos miembros. Así es algo muy claro y es muy evidente. Creo que somos capaces de hacerlo cuando verdaderamente hacemos lo que tú dices, nos acercamos a Dios. Y Él está ahí para ayudarnos. No está tan distante como a veces lo vemos. Es que yo soy muy malo y Dios me va a castigar. Venga, reconozca. Empiece. Yo ya llevo una relación de tantos años. Reconozca y empiece. Primero, dése el lugar como persona, a sí mismo. Venga, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo me estoy comportando? Haga esa introspección que tú dices. Mirémonos internamente,
porque es que ese ser interno debe fortalecerse, debe crecer. Pablo dijo, verdaderamente el pecado que mora en mis miembros, pero me voy a anteponer a esa ley del pecado que está en esa naturaleza humana que lucha con mi mente. ¿Cómo? A través de la ley de Dios. Es así, Exacto. que es lo que tú dijiste y es lo que podemos tomar y es lo que Dios nos puede enseñar. Y otra cosa que no podemos achicopalarnos de pronto, porque suele pasar lo que tú decías, de sentirnos como menos, como que no puedo cambiar, como qué hago. Pero si miramos la condición de Pablo, Pablo era un hombre que Dios usaba muchísimo, un hombre que todavía lo nombramos y lo ponemos de ejemplo. Entonces, no quiere decir que nos achicopalemos y que no puedo cambiar, pero sí podemos cambiar y sí podemos dejarnos usar por Dios a través de nuestra vida, tal vez de esas debilidades que nos cuestan tanto, hablemos de ellas, de sentir que a través de esas debilidades yo me he podido acercar de hecho más a Dios, lo he podido buscar más, porque ¿a quién más acudo? Él es nuestra solución y nuestra respuesta frente a todo. Entonces la motivación hoy es para que puedas entender eso. Lo primero entonces, repasemos una vez más. Reconocer, tener autoconocimiento, tener autocontrol, tener empatía y comprender. Si yo logro articular estas 5 cosas es porque verdaderamente puedo llegar a comprender que por más malo que el hombre en su naturaleza pueda ser, es Dios quien verdaderamente quiere gobernar al hombre. Y desde la creación esto está establecido. Dios le dijo al hombre, gobierne, gobierne las especies, gobierne, gobierne. Pero cuando le estaba hablando de gobernar, estaba hablándole de gobernar su propia vida. Y ahí el hombre no había fallado. Gobierne, aprenda a gobernar. No se deje llevar por los impulsos. Pero Adán, ¿acaso Adán conocía el pecado? No, era un ser humano volitivo, con capacidad de decidir. Y Dios lo hizo de esta manera, con libre albedrío. Yo puedo hacer lo que disponga. Así lo hizo Dios. Por eso somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces fue ahí donde vino todo lo que ya conocemos. Y como alguien me decía hoy, o sea, nosotros estamos pagando las consecuencias. Le dije, pues sí, pero también tenemos esa salida. Vamos a orar. Queremos decirle a todos ustedes que puedan disponerse y podamos pedirle a Dios que nos ayude. No sé qué religión tienes, no sé cuál es tu fe, tu creencia. Lo más valioso es que de la forma como tú has aprendido te unas juntamente con nosotros y podamos dar gracias a Dios, podamos reconocer y podamos superar. Y Oramos. decirte, sí, y decirte de todas maneras que Dios no nos va a desechar porque fallemos, sí, sino que Él sabe cuáles son nuestras luchas y que Él va a estar ahí. Así que lo animamos a eso. Dios siempre va a estar para nosotros y dándonos esa fuerza y ese ánimo y esa capacidad de poder superar muchas cosas. Muy bien, oremos. Padre eterno, y te queremos dar gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir con un sinnúmero de amigos, de personas que nos siguen a través de las redes sociales. Esta enseñanza, Señor, que quizás ha venido rondando en nosotros durante un tiempo atrás, y fuimos motivados por quienes nos pedían en particular que pudiésemos hablar de esta manera, un poco más abierto, a causa de la situación que se vive en muchos hogares, no solamente de nuestra nación, sino del mundo, Señor. Verdaderamente, Señor, la humanidad está afectada. Y te queremos dar gracias por ese acto maravilloso, heroico, cuando Jesús se dispuso para venir a esta tierra, tomar un cuerpo de hombre, tomar esa naturaleza humana, pecaminosa, y llegar hasta la muerte de cruz, tomando la posición de nosotros y dándonos salvación y vida eterna. Señor, permite que cada persona que en este momento está conectado con nosotros y especialmente contigo, pueda abrir su corazón y pueda tener la oportunidad de crecer desde su ser interior, pueda ser una persona restituida, sana, pueda ser una persona libre de todas aquellas ataduras y aún aquellas, Señor, que le han llevado a la enfermedad. Porque ignoramos, Señor, que estos comportamientos provocan enfermedades. Están ligados directamente
con nuestro ser interior, que el cuerpo los refleja, Señor. Pedimos, Padre, por favor, que actúes, que toques los corazones. Oramos, Señor, reconociendo nuestra necesidad y tu grandeza para que tú intervengas de una forma poderosa como siempre lo has querido hacer. La decisión es nuestra, Señor, y nos acercamos a ti, nos avalanchamos hacia tus brazos, porque nos esperas con ese amor eterno. No haces acepción de personas, no haces acepción de condición o posición, nada. Tú solamente esperas que podamos acercarnos a ti. Hoy, Señor, oro en favor de este sinnúmero de parejas, de familias que están con nosotros ahí, Señor, y que verán, Señor, esta enseñanza posteriormente. Te pido que intervengas con tu poder, oh Dios. Hazlo, por favor. Trae solución. Restaura, Señor, a ese corazón abatido, afligido, que empezó una relación en una condición de dolor, creyendo que era la salida y trajo más dolor a su vida y a la otra persona. Por favor, que apelemos a ese amor propio que viene de ti, que nos demos el lugar, que podamos ubicarnos en un nivel de respeto, porque cuando me amo, porque cuando me respeto, porque cuando me valoro, de eso doy. Gracias, Señor. Oramos por nuestra nación, oramos por la crisis mundial. Creemos, Señor, que ante todo tú tienes el control, que no hay pandemia, Señor, que resista tu poder. Tomamos, Señor, la precaución, pero tú te antepones a todo esto. Has puesto sabiduría e inteligencia en nosotros como seres humanos y actuamos de forma correcta como tú nos guías y nos enseñas. Somos prudentes, sabios, huyendo, Señor, de lo que nos afecta, porque queremos prosperar y ser bendecidos en ti. Gracias, Señor. Hoy nos unimos en un abrazo, Señor, a la distancia. Todos nos fundimos en un abrazo en el Espíritu, creyendo de que tú estás ahí y que nos abrazas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, en YouTube puedes buscar nuevamente con Gerardo Murillo, así lo vas a encontrar. Entonces, pues obviamente vas a poder ver todos los videos, todas las publicaciones en YouTube. En Facebook también lo encuentran como Gerardo Murillo, así lo vas a encontrar. En Twitter sí. @GerardoMuri y en Instagram @GerardoMuri. Exacto, entonces sigan nuestras redes sociales, comparta, todos los días estamos enviando una reflexión corta como para el devocional, para estar ahí como con esa intimidad con Dios. Si lo haces en la mañana, si no lo haces, sería muy chévere que lo hicieras. Eso va a traer muchísimo confortamiento a su corazón, a su alma. Entonces, nada, muchas gracias. Dios les bendiga. Nos vemos. Un abrazo fuerte para todos. Bendiciones. Hasta pronto.